8:35 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la cordial bienvenida al general Alain Luna, general de policía de la Policía Judicial. Lo hemos invitado para dialogar sobre esta preocupación, partiendo de la situación de violencia, los asesinatos que se producen a diario, pero con un hecho adicional, la presencia de bandas delincuenciales que están tomando iniciativas y preocupando al país. Incluso quiero plantear dos insumos que hoy publica Diario Expreso. El uno sobre las acusaciones a presuntas acciones de la policía de una presunta protección a unas bandas en contraste con otras bandas, y también lo que publica hoy el Diario El Comercio, que si bien esto depende de la política penitenciaria del gobierno directamente del SNAI, también se evidencian que hay protección, beneficios en cárceles a los de cuello blanco, a los de la corrupción, cuando esto se ha distorsionado en cárceles como la cárcel 4 de esta capital. En general, Luna, estas bandas delincuenciales que buscan notoriedad, que buscan estas acciones de violencia, han venido señalando, y hoy publica Diario Expreso, que están señalando a la policía de proteger presuntamente a determinados grupos delictivos en desmedro de los otros grupos delincuenciales. Buen día. Gracias, Miguel. Buenos días. Un saludo a todos quienes nos escuchan a través de este prestigioso medio de comunicación. Reciban el afecto fraterno de lo que es nuestra institución, la Policía Nacional, desde el Ministerio del Interior hacia todos quienes conformamos esta noble institución, hacen llegar el saludo y respeto al pueblo ecuatoriano. Bien, como usted lo ha dicho claramente, tenemos que hacer un análisis del fenómeno de la violencia delincuencial que se viene presentando en los últimos meses, en el último año, con una crecida de los homicidios, de las muertes violentas, con todas las alteraciones que son bien conocidas en los centros de rehabilitación social, que han traído como consecuencia la pérdida de vidas de varios ciudadanos privados de la libertad. Ahora, atendiendo primero su pregunta, para no saltarme, no es que la policía está orientada a favorecer a un determinado grupo delincuencial, como lo quieren hacer ver ciertos grupos delincuenciales organizados. La policía actúa dentro del marco de la ley, del derecho y las libertades ciudadanas. Y obviamente, luego de procesos y de trabajos de inteligencia, de investigación, con investigaciones previas, se orienta a desarticular organizaciones delictivas. Y muchas de esas organizaciones delictivas que son golpeadas por el brazo de la ley, pues están delinquiendo y hay que someterlos a nuestro régimen legal, se sienten, pues, según ellos, amenazados, o que existe un direccionamiento solo hacia determinado grupo, cuando eso no es así. La policía actúa en forma profesional, y no es que es solo la policía la que está ejerciendo una investigación. Dirige la investigación nuestra Fiscalía General del Estado. Articula a la policía para la obtención de indicios, de evidencias, las prácticas de inteligencia, y eso poder conducir hacia el administrador de justicia correspondiente. Pero necesariamente también hay que ser claros. Si tenemos un grupo delictivo que está generando mayor caos, mayor violencia y mayor conflictividad, pues obviamente será la prioridad investigativa, pero no es que estamos orientando o parcializándonos. Eso que quede claro, la Policía Nacional es una policía profesional, y si hay algún mal elemento que pueda ser cuestionado, pues que responda ante la ley, pero no pueden responder 52,000 servidores policiales por 3 o 4 que tal vez cometieron algún error o alguna actividad ilegal. Eso es importante aclararlo. También es necesario, Miguel, hacer una reseña histórica del crecimiento de la violencia y de los factores que se generan en la misma.
Nosotros teníamos hasta hace poco tiempo un control en lo que es el índice de muertes violentas. No digo un control en el sentido de que la policía estaba pendiente y custodiando a cada ciudadano. Lo hacemos, sí, estamos patrullando, estamos generando acción policial. Pero el incremento de la violencia se genera por varios factores que no tienen que ver solo con la Policía Nacional, ni con el Estado ecuatoriano, sino también con la condición mundial de cómo se presentan las acciones de las actividades, más aún después de una fase de pandemia. En ese sentido, hacemos una revisión histórica y vamos a señalar que un punto de quiebre en el incremento de la violencia se da a partir del mes de diciembre del 2020, en el que es asesinado uno de los líderes de estos grupos delincuenciales organizados, que respondía a los nombres de José Luis Zambrano González, alias Rasquiña o JL, que es conocido por todo el país, que era cabecilla del grupo delincuencial organizado denominado Los Choneros. Una vez que es asesinado este ciudadano, toda esta organización se ve fraccionada, porque aparecen nuevos supuestos líderes delincuenciales, porque el liderazgo siempre tiene que ser positivo, pero vamos a utilizar ese término para que lo entienda la ciudadanía. Aparecen estos pseudo líderes, llamémosle así, que reclaman la posesión, el mando de este grupo delincuencial y reclaman territorios. Esto genera que se fraccione este grupo delincuencial en varias subcélulas, varias organizaciones, llamémosle así para hacerlo mucho más sencillo y fácil de comprender, y cada una de ellas con su jefe, con su líder, y reclamando un determinado territorio, reclamando algunas posibilidades o disputándose más bien rutas en lo que es el tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, de armas, posiblemente inclusive territorios de minería ilegal. Entonces aparecen los nuevos grupos. Pero a eso hay que sumar algo, que hay que decirlo claramente, que el país tiene que entenderlo. Hay que aceptar, y lo aceptamos, que como Estado tenemos una deuda con la rehabilitación social y con los centros de rehabilitación social. A alguien, seguramente con buena intención, se le ocurrió el que teníamos que designar los pabellones y los centros de rehabilitación social de acuerdo a cada una de estas pseudo-organizaciones, para evitar precisamente conflictos o alteraciones al interior de estos centros de rehabilitación. Y eso es lo que genera hoy la problemática, y una de las causas por la que estamos nosotros como ciudadanía enfrentando una arremetida de violencia y conflictos en los CRS. Entonces, ciertos pabellones, ciertos CRS destinados cada uno a agrupar o a tener en el proceso, entre comillas, de rehabilitación social a integrantes de estos grupos delincuenciales que han proliferado o que tratan de tomar el control, y que obviamente la disputa también, más que con la propia ciudadanía ecuatoriana, con el pueblo y con la Policía Nacional, es entre ellos por el control del territorio. Así tenemos los famosos fatales, los águilas, los gángsters, los lobos, los tiguerones, los chone killers, todos ellos anteriormente integrantes del grupo de los choneros. Ahora en enfrentamiento y en conflicto. Enfrentamiento que desde el CRS lo transmiten hacia la calle, a ejecutarlo en el entorno social. Y eso es lo que tenemos que atacar y prevenir. Pero no solo, Miguel, desde el punto de vista policial. No con un policía por cada ciudadano, por cada cuadra, sino ya como una política pública de seguridad en la que tiene que articularse lo que yo siempre he manifestado: educación, economía, productividad,
la estructura familiar, los gobiernos autónomos descentralizados con una política pública local en cuanto a actividades inherentes a seguridad ciudadana y a prevención de la misma con actividades de carácter social y de carácter nuevamente educacional. Mientras nosotros no entendamos, no visualicemos desde este punto de vista la problemática también que va desde la salud, porque el consumo de sustancias sujetas a fiscalización va enlazada a la salud, definitivamente. Ahí podemos nosotros enfrentar toda la arremetida de la violencia, no solo desde el punto de vista policial o desde el punto de vista punitivo. Así no se soluciona un conflicto. Claro. Tenemos que articularnos y emprender una campaña real que abarque todos estos factores, Miguel. Lo que usted plantea evidentemente es una necesidad como Estado, más allá de un gobierno de turno, el establecimiento de una política pública de seguridad integral y abordar en todos los campos, que es importante. Quizás la preocupación, General Luna, en medio de estas acciones que uno pudiera entender frente a esa actuación firme, a momentos contundente de la Policía Nacional, la reacción de las bandas en la disputa por territorio, como han hecho estos tiguerones nueva generación, que han advertido de una guerra y que mejor no se metan los uniformados. Es decir, querer establecer algo inadmisible, un Estado dentro de otro Estado, lo cual la policía no puede admitir, General Luna. Por supuesto, jamás podrá existir un Estado dentro de otro Estado. Pero el mal ejemplo ya lo venimos recibiendo también desde el punto de vista político. ¿O no es que establece también posiblemente errónea, no sé si para juzgar eso, el que ciertas organizaciones también de ecuatorianos, de ciudadanos ecuatorianos, pretenden tener sus propios territorios, sus propias leyes, su propia justicia, su propia forma de conducir un Estado bajo el argumento de pueblos ancestrales? Por Dios, el mal ejemplo lo venimos dando desde hace rato. Y eso es lo que se traduce en lo que se presenta hoy dentro del ámbito delincuencial. Por ningún concepto, el Estado ecuatoriano, Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, permitirá que se genere un Estado dentro de otro Estado y que venga un grupo delincuencial, de delincuentes, a decir a la policía que nos vayamos y que nos hagamos a un lado y que no nos enfrentemos en una guerra que ellos tienen. Están totalmente equivocados. Primero aquí se prevalece y se defiende la libertad, la vida de la mayoría de los ecuatorianos, no de un grupillo de delincuentes que pretenden amedrentar a las fuerzas del orden, a las autoridades y al más débil, que es el ciudadano de la calle. Eso hay que enfrentarlo, lo vamos a enfrentar, pero no de la forma tradicional que muchos quieren, de una forma violentatoria de derechos humanos, sino enmarcados de la ley, con presencia, con profesionalismo, articulándonos adecuadamente. Pero esto requiere también de una madurez y de un compromiso de todos quienes hacemos las instituciones públicas, sancionando al que se debe sancionar y dejándonos de los paternalismos y de que salgan aquellos ciudadanos que como hace pocos días y estaban reclamando el por qué unos líderes que mataron, que asesinaron en la cárcel del Turi y fueron trasladados con una medida acertada de nuestro Estado, de nuestro Ministerio del Interior, hacia un centro de privación con mayor control. Ya hay aquellos que protestan que hay que sacarlos nuevamente a un estadio, a un sitio de mayor tranquilidad, de mayor libertad. Entonces, ¿quién responde por los muertos? ¿Quién responde por los crímenes fuera de los centros de rehabilitación social? Nosotros, sin caer en la violación de derechos, tenemos que entender y hacer comprender a estos delincuentes que no pueden someter ni a la autoridad, peor al Estado. Y si están violando leyes, derechos, atentando contra la vida, ellos tienen que también ser puestos en un régimen en el que prive muchas de sus libertades, pues los que primero que violaron la ley y las libertades de los conciudadanos fueron ellos. General Luna, en consecuencia, ¿seguirá habiendo una respuesta contundente de la fuerza pública, de la Policía Nacional, frente a estos hechos que quieren controlar territorios de estas bandas delincuenciales? Por supuesto, la disposición
de nuestro gobierno, del Ministerio del Interior, de la Policía Nacional, articulada en su totalidad en coordinación con las otras instituciones, es por ningún concepto presentar ni un ápice de debilidad frente a las amenazas y a la barbarie que quieren imponer estos grupos de delincuentes, porque son delincuentes, hay que decirlo claramente, delincuentes organizados que han hecho o pretenden hacer o generar en nuestro país una empresa de carácter delincuencial. Eso no lo vamos a permitir, se está trabajando en ello, se está estableciendo las planificaciones, los programas y las políticas a seguir, entendiendo claramente y que todo el pueblo ecuatoriano entienda y comprenda que no es que estamos nosotros pretendiendo convertirnos en lo que son ellos, en asesinos o en criminales, no. Lo que sí estamos haciendo como institución del Estado y con lo que vamos a hacer es ser firmes, contundentes, y que estos individuos que violan la ley y que desde los centros de rehabilitación social generan el caos, la muerte, los crímenes, las vendetas, sean puestos en un centro de rehabilitación social en la que se prive de todas las libertades mal habidas que son ahora beneficiados. Eso hay que orientar y eso vamos a hacer. Y eso requiere de medidas fuertes y contundentes, pero también de la participación de todos los organismos del Estado y también del aparataje legal que tiene que amparar todas estas acciones dentro de un marco legal y constituido. Pero también tenemos ahí que ver, que mirar hacia otro lado para ser también críticos como ciudadanos, en el sentido de que necesitamos que se genere, que se acelere inmediatamente o lo más pronto posible toda la serie de leyes que vienen represadas y que tienen que ser analizadas y que se comprenda también a qué nos estamos enfrentando. Por ahí escuchaba yo aterrado, veía el otro día una propuesta en el sentido de que las operaciones de mantenimiento del orden público tienen que realizarse solo vis a vis, persona a persona, sin equipo logístico de blindados o de vehículos de lo que nosotros utilizamos en las manifestaciones, lo que se conocía antiguamente los famosos trucutru, las cisternas de agua, las barreras, los canes, los caballos. ¿Sabe qué se pretende hacer? ¿Sabe qué proponen algunos, Miguel? Que esto no exista, que solo salga el policía con una hoja de rosas o con un pétalo de rosa, decirle al manifestante que lanza bombas molotov, que lanza piedras, que agrede, decirle, vea, por favor, no haga manifestaciones. Se podrá, en la lógica de algún ser humano consciente, entender que 20 policías, sin el accionar y el apoyo de los equipos logísticos, podrá contener una arremetida de 2.000 o 3.000 ciudadanos agresivos. Eso es entendible, eso es lógico. Entonces tenemos que analizar fuertemente lo que está pasando en el país y con los análisis y con el correspondiente estudio de las leyes que están en propuesta y en vigencia y qué es lo que queremos. Si queremos realmente fomentar un Estado de derecho, un Estado democrático, de libertades, o queremos generar el caos, queremos generar la zozobra, queremos generar el ambiente de conflicto. Claro. O es lo que decía algún gran escritor, ¿no sabemos acaso lo que nos pasa? ¿O será que no sabemos? Eso es precisamente lo que nos está pasando. Lo decía José Ortega Gasset, no sabemos lo que nos pasa y esto es precisamente lo que nos pasa. Es decir, no entendemos la realidad. No entendemos la realidad. Y lo que tenemos que ser conscientes, todos los ciudadanos ecuatorianos, especialmente las autoridades, que no estamos en una época fácil y sencilla, que tenemos que asegurar el futuro de toda nuestra ciudadanía dentro, sí, del marco legal, pero no con fantasías ni pensando en que la fuerza policial tiene que dar una palmada a todos ellos agresivos, a todos estos delincuentes que han decapitado, que queman gente, por poco llevarles a la sala de nuestra casa para que ahí cumplan su privación de libertad. Por favor, aquí se necesitan medidas enérgicas y lo que estamos haciendo y decididas y el apoyo de todos los ecuatorianos. Eso implica, general, precisamente el uso progresivo de la fuerza, el uso para que aquí se aplique la ley
la ley y no, como ha ocurrido en el pasado reciente, dar amnistías a quienes tenían juicios, a quienes invadieron tierras y se cobijaron de una amnistía política supuestamente en el país. Es decir, en eso tiene que haber mayor firmeza del Estado para hacer respetar la ley frente a quienes quieren agredir con armas, con palos, con piedras o con bombas, frente a una acción de la policía que tiene que repeler, responder y aplicar la ley, General Luna. Sí, la ley del uso progresivo de la fuerza es fundamental y hay que entenderla claramente para qué está diseñada y el objetivo propio, que es defender libertades y derechos. Y cuando usted hablaba hace un momento de las amnistías, que se dice que las amnistías fueron por reconciliación del país. Pero si es por reconciliación, ¿dónde está el otro lado? Dígame un solo oficial de policía o servidor policía, técnico operativo, que haya sido beneficiado de la amnistía. Entonces, ¿de qué reconciliación hablamos o de qué pureza o transparencia o buena intención hablamos? Si la reconciliación es entre todos, pues, no solo entre mis amigos, pues, pero la amnistía está orientada a la reconciliación, sí, solo de los amigos, que no vamos a analizar si saquearon, no saquearon, quemaron la Contraloría, dispararon a policías, secuestraron a policías, atentaron sexualmente contra servidoras policiales, rompieron costillas de oficiales de policía, de servidores policiales. Nos olvidemos de ello. No ha pasado, eso no ha sucedido. Pero sí nos acordamos de que la policía supuestamente ejerció un exagerado uso progresivo de la fuerza. Entonces hablamos de amnistías, Miguel, para todos, pues. Sí, es la reconciliación. O cuando usted se disgusta con su esposa, ¿va a reconciliarse con su suegra? No, pues es para todos. Entonces, que se hable la verdad y se diga realmente qué es lo que se busque, qué es lo que requiere del país. Claro. Felizmente, nuestras instituciones y la sociedad entiende esta problemática y hay organizaciones que están presentando el debido pedido para que nuestros servidores policiales, nuestros compañeros, se beneficien también de las amnistías, así como se han beneficiado los que saquearon, claro, los que quemaron, los que incendiaron. Claro, que es lo lógico. General Luna, volviendo al tema inicial que le planteamos, estas denuncias abarcan, y lo han dicho concretamente estas organizaciones delincuenciales, que hay supuesta protección de miembros de ciertas bandas que operan en las prisiones del país, especialmente en el litoral. ¿Cómo descartar eso? Bien, la Policía Nacional es una institución transparente, profesional y transparencia. Lo principal, la política fundamental de nuestro ministro del Interior es la transparencia. Y para eso nosotros contamos con nuestros organismos internos, nuestra administración interna, llámese asuntos internos o contrainteligencia, que es la que analiza el comportamiento del servidor policial y recepta las denuncias que existan en contra de los mismos por parte de cualquier ciudadano, de cualquiera. Y eso es analizado y estudiado para poder poner a órdenes también de la autoridad interna y externa a aquel servidor policial que esté cometiendo alguna actividad de carácter ilícito. Pero, vuelvo y repito, las investigaciones que se realizan fuera de los centros de rehabilitación social, que las ejecutan las unidades especiales, la DIJÍN, la Policía Judicial, están orientadas a desarticular organizaciones. Y muchas de estas organizaciones se creen o se sienten afectadas porque lo que escuché en este video, que usted seguramente lo dice, es de que hay una predisposición para un grupo delincuencial específico. Eso no es así, pero si lo existiera, de ser el caso con algún otro servidor policial, nuestras administraciones de justicia interna y de investigación interna lo determinarán y lo sancionarán. Y la tolerancia en policía de aquel infractor, de aquel servidor policial que está fuera de la ley, definitivamente tiene que ser una tolerancia cero, y eso es lo que se está encaminando y eso es lo que se está haciendo y esa es la política y la disposición principal
que hemos recibido desde el Ministerio del Interior y desde el mando institucional. Es decir, es falso ese tipo de protección que denuncian. Cuando esto no es oficial, pudiera haber algún desliz, pero no es oficial una disposición de esas, general Luna. En caso de existir algún ápice de certeza o de que pudiera darse una sospecha o un hecho en sí de que algún servidor policial está facilitando algún accionar de los grupos delincuenciales, eso es investigado, es procesado por nuestra Fiscalía General del Estado, por nuestra Unidad de Asuntos Internos, y se aplica toda la sanción a aquel mal funcionario. Además, recordemos algo, la Policía Nacional es una de las pocas instituciones que tiene su sistema de autodepuración y de sus sistemas de control de confianza. No es cuestión nomás de decir el policía está infringiendo o está fuera de la ley. Para procesos de ascenso, para procesos de calificación, especialmente en las máximas jerarquías, se sigue un sistema de control en los que van desde pruebas toxicológicas, pruebas psicológicas, estudio socioeconómico para determinar si los bienes que tienen van en concordancia con los sueldos y con los ingresos. Y aparte de eso, se suma las pruebas del polígrafo que nos permiten ir evaluando y verificando que nuestros servidores policiales tengan una conducta adecuada. Y con mucha más rigurosidad se ejecuta también estas pruebas en aquellos servidores policiales que prestan servicio en unidades especiales y en unidades de importancia que están necesariamente por su función en contacto con actividades delictivas de señores privados de la libertad, de la lucha contra el narcotráfico, contra el secuestro y contra la extorsión. Bien, al general Alain Luna, director nacional en la Policía Judicial, muchas gracias la información que nos ha proporcionado a través de la revista de Opinión Democracia. General Luna, un gusto, como siempre, atenderlo. Gracias a usted, Miguel, y un abrazo fraterno a todos quienes tuvieron la gentileza de escucharme. Muchas gracias al general Alain Luna de la Policía Judicial aquí en la revista de Opinión Democracia. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y de opiniones en la revista de Opinión Democracia este martes. Les deseamos un feliz día. Les recomendamos, ya viene en Exa FM el show de la papaya. Muy buen día. Felicidades a todos. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Una banca es sostenible cuando sus acciones generan un impacto positivo en el medio ambiente, cuando permite a cada persona alcanzar sus metas, cuando está comprometida con la educación para mejorar la sociedad,